¿Cómo están? ¿Están alegres Good morning. Are you happy today, this morning? o están tristes? Are you sad? Perfecto, muy bien. Los veo medio tristes, con sus caras me lo puedo observar de aquí, medio tristes. I see you a little sad from this place. Tenemos que estar alegres, estamos en la casa del Señor. Tenemos que darle esa sonrisa a nuestra cara y reflejar que estamos gozosos de estar aquí en la casa del Señor. We gotta be happy that we are in God's house with joy. Bueno, en esta mañana, una de las frases que las personas siempre nos hacen This morning, one of the phrases that people usually make is, se necesita mucha fe para ser pastor. it takes a lot of faith to serve as a pastor. Se necesita mucha fe para iniciar una iglesia, It takes a lot of faith to start a church, mucha fe para ser un misionero, a lot of faith to be a missionary, o mucha fe para dejar tu país. a lot of faith to leave your country. Pero la pregunta es, But the question is, ¿cuál es la fe que tanto hablamos? what is the faith that we talked so much about? Porque sí suena muy bonito decir, yo tengo fe, Because it sounds very nice to say I have faith, o suena muy espiritual decir ese término fe, or it sounds very spiritual to use that term faith, o decir necesitamos más fe, or to say we need more faith. pero cuando lo decimos, But when we say it, necesitamos más fe, we need more faith, ¿qué es lo que significa? what does it mean? En palabras más sencillas, In simpler words, en palabras que tú les puedes explicar a tus hijos, in words that you can explain to your children, ¿qué significa tener esa fe? what it means to have that faith. What does it mean? Por eso el día de hoy vamos a hablar de la fe que se requiere. So today we are going to talk about the faith that is required. ¿Cuál es esa fe cuando dices requiero de más fe? Which is that faith when you say, I need more faith. Y quiero que vayan a sus Biblias al pasaje que leyeron, Mateo 8 del 5 al 13. So I want you to invite to your Bibles to Matthew 8, 5 through 13. Mateo 8, 5 al 13. Y como ya lo leyeron, en esta porción de la palabra sucede algo muy interesante. In this portion of the Bible, something very interesting happens. Porque comienza dándonos algo geográfico. Because it begins giving us something geographical. Pero también vamos a ver cómo un centurión está rogando a alguien. And also we are going to see the plea of centurion. Porque dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Verse 5 says, as Jesus entered Capernaum, a centurion came to him, begging him. Entonces empezamos desde ahí. Let's start from there. Jesús estaba en una zona geográfica llamada Capernaum. Jesus was in a geographical area called Capernaum. Vamos al contexto histórico de este pasaje, But if we go to the historical context of this part, porque estamos hablando de que Jesús era un judío we are talking about that Jesus was a Jew y que se acercó a un centurión. and he was approached by a centurion. ¿Qué era un judío y qué era un centurión en esa época? What was a Jew and what was a centurion at that time? Porque ¿qué era eso que lo hacía que se junten esos dos pueblos tan diferentes? Mhm. What was that brought these two different peoples together? Y tenemos que entender esto para poder tener el peso realmente de esta historia. But we have to understand this in order to see the weight of this story. Jesús era un judío y el centurión viene de un pueblo romano. Jesus was a Jew and the centurion came from the Roman people. El pueblo romano en esa época estaba conquistando muchos pueblos. But the Roman people at that time were the ones who were conquering all the people of the region. Y los judíos prácticamente era un pueblo conquistado. And the Jews were practically a conquered people. Entonces, hablar con un romano era como hablar con algún presidente So talking to a Roman was like talking to a president o el príncipe de Inglaterra. of or Prince of England. Era como hablar con alguien que tiene mucho respeto, que le tenemos mucho respeto. He was like talking to a person that we respect so much. Y en ese momento tú no podías estar estorbando el camino de un romano. So in that moment you couldn't be
disturbing the way of a Roman. Más si ya eres conquistado, porque eras casi un esclavo de ellos. Even if you were already conquered, because you were almost a slave to them. Y este romano no era cualquier romano. But this Roman was not just any other Roman. ¿Qué dice la Biblia? Que era un centurión. The Bible says he was a centurion. O sea, no estamos hablando de cualquier persona We are not talking about just any person o de cualquier romanito que aparecía por ahí por la historia. or any single Roman, little Roman that appeared. Era un centurión. ¿Qué quiere decir que sea un centurión? He was a centurion, so what does it mean? Era una persona con un cargo militar It means that he was with a military position. y algunos comentarios bíblicos dicen que un centurión se llamaba porque tenía 100 romanos a su cargo. Some biblical commentary says that he was a centurion because he had 100 people or 100 Romans in his charge. No era cualquier persona, Not just any person, no era cualquier soldado. not just any soldier. Eso no dicen los comentarios, pero vemos en otros pasajes de la Escritura That is what commentary says, but we see in other passages of the que scriptures podían tener muchos más that soldados a su cargo. they could have even more soldiers in his charge. Pero seguía teniendo la posición de centurión. But he still had the position of centurion. Entonces no era cualquier persona que se estaba acercando a Jesús. So it was not just any person that was approaching Jesus. Era alguien mucho más importante. He was someone much more important. Entonces, si entendemos este contexto, So if we understand this context, piense conmigo el versículo 5. think with me verse 5. Entrando a Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. When Jesus entered Capernaum, a centurion came to him, begging him. Y aquí viene el gran problema en mi mente. And here comes the big problem to my mind. ¿Qué hace un centurión, alguien que tiene un cargo tremendo, What does a centurion do that he had a tremendous position? alguien que podría decir elimínenlo y lo elimina, Someone who could say, eliminate somebody, and he eliminates you. con una actitud de decir te ruego a un judío, With an attitude of saying, I beg you, to a Jew, a alguien que era esclavo en ese tiempo, to someone who was a slave at that time, alguien que no tenía más derecho que él. who had no more rights than he did. Algo sabía este centurión This centurion probably knew something que quizás nosotros no sabemos. that perhaps we don't know. Y yo quiero que entiendan este contexto, que acá hay algo que nos quiere explicar la historia. I want you to understand this context, that the story, Y acá hay algo Wants que to la explain. Biblia te quiere decir. and here is something that the Bible wants to tell you today. Y con esto en mente los quiero invitar a que pongan mucha atención para poder entender With this in mind, I want to invite you to pay close attention, qué sabía este centurión que nosotros no sabemos. to pay attention to understand what this centurion knew that we don't know. Dice que entró con esa forma, con esa actitud el centurión rogándole. It says that the Roman God or approached begging. Y vamos al versículo 6. And we go to verse 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. And he said, Lord, my servant is lying prostrate in the house, paralyzed, tormented. Vemos el amor del centurión por su criado. And we see the love of the centurion for his servant. Y el versículo 7 dice, yo iré y le sanaré. Verse 7, Jesus say, I will come and heal him. Ahí hubiera terminado la historia. Oh, the story would have been end there. ¿Por qué no terminó ahí la historia si Jesús dijo, yo iré y lo sanaré? And why didn't the story end there? Porque Jesús muestra siempre la voluntad y la compasión que le ha determinado en todo su ministerio. Because Jesus always shows the will and compassion that has determined him in all his ministry. Él se había compadecido de los necesitados, He had always had compassion for the needy. se había compadecido de los hambrientos, He had compassion for the hungry. se había compadecido del endemoniado He had compassion for the possessed. y se había compadecido de aquellos que padecían sufrimiento. And he had compassion for those who were suffering. Él estaba siempre dispuesto a hacerlo. He was always willing to do it. No hay un amor como el de Jesús. There's no love like this. No es un amor interesado, un amor el cual nosotros tenemos que aprender mucho. It's not an interested love. It's a love that we have
to learn a lot. Y es algo que debemos de entender de la actitud y de las características de Jesús, It's something that we must understand from the attitude and the characteristic of Jesus. que siempre estuvo expuesto That he always had was exposed, inclusive de aquellos que se ve even to those who are seen que tienen un poquito más que nosotros. to have more than us. Entre comillas, porque a veces nos sentimos nosotros intimidados, In quotation mark, because sometimes we feel intimidated porque no tenemos quizás lo que tiene Él. because we don't have much as they have. Somos humildes en muchos aspectos We are humble in many aspects, y viene alguien con mucha autoridad o mucho dinero o mucha posición and someone's come with a lot of authority or a lot of money or a lot of position, y decimos, ¿qué nos va a pedir este? and we say, what is this one going to ask us? ¿Qué puedo darle? What can I give him? Pero créeme que tú tienes algo mucho mejor que dar But believe me, you have a lot to give, y eso se llama Jesús. and that is called Jesus. Jesús estaba buscando siempre estar dispuesto en suplir esas necesidades primordiales que necesitaba el corazón del ser humano. Jesus was always seeking to be willing to supply those needs that the human heart needed. Pero ahí no acaba la historia, porque pudiera haber acabado ahí But that is not the end of the story, because it could have been ended there. y podíamos habernos quedado con la simple lección de que Jesús siempre está dispuesto, And we could have left with the simple lesson that Jesus was willing. pero esa no es la lección de hoy día. But that is not the lesson today. Eso no es lo que la Biblia quiere decirte. That is not what the Bible wants to tell you. Versículo 8, y vemos una respuesta muy interesante. Verse 8, we see an interesting answer. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. The centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that thou should come under my roof. Only speak the word, and my servant shall be healed. Primeramente, quiero que ustedes me digan cómo se está refiriendo el centurión a Jesús. First of all, I want you to tell me how the centurion was referring to Jesus. ¿Con qué términos, según los versículos 6 y 8, con qué título se refería el centurión a Jesús? What ending or title, according to verse 6 and 8, the centurion was referring to Jesus. Le está diciendo, Señor, Señor. He says, Lord, Lord. Hoy en día usamos este término, habitualmente casi lo usamos como un término de educación. Nowadays we use this term, but usually or almost we use this as a term of education truth. Las personas educadas se refieren a las demás personas, especialmente cuando es mayor de edad. Educated people refer to other people, especially when he is an age of like Mr. Pero si vamos a ese tiempo, mucho atrás, But if we go to that time long ago, solamente se usaba este término con las personas o gente que tenían autoridad. the term only was used to people in authority. No era cualquier persona que tú le decías Señor. It was not just anyone you could call sir or lord. Vamos a pensar un poquito. Let's think a little bit. Normalmente los mexicanos, los americanos son muy hospedadores. Usually Mexican and Americans are very hospitable. Y lo podemos ver cuando nos invitan a cenar, los invitan a sus casas. And we can see it when they invite us to eat or to go to their house. Nos sentimos muy cómodos, incluso nos invitan a comer bastante. We feel very comfortable, and they usually invite us to eat a lot. Pero imagínate que tú eres muy buen hospedador. But imagine that maybe you are a very hospitable person, O quizás eres un muy buen anfitrión. or maybe you are a very good host. Yo llegué a tu casa, abra y vaya a tu cuarto And I go to your room y abra tu cajón de los calcetines and open your sock drawer, y me ponga a jugar con tus and calcetines. I start to play throwing them away. ¿Puedo hacer eso? Claro que no. Can I do that? Of course not. Pero si tú tienes toda la autoridad de abrir los cajones, cerrar los cajones, sacar los calcetines, tirar los calcetines. But you do have all the authority to open the drawers, to close them, to change the position of the furniture, to do whatever you want to do with your house. Porque tú eres el Señor de tu casa Because you are the Lord of your house, of the master of your house. y puedes hacer lo que tú quieras en tu casa porque tu casa
tú eres autoridad en tu casa. And you can do whatever you want with your house because you are the master of the house. Adivinen qué, así se refirió el centurión a Jesús. Señor, Señor. Guess what? That's how the centurion referred to Jesus. Lord, Lord. Y muchas veces tenemos a Jesús así y le decimos Jesús. And many times we have Jesus and we say, Jesus, Decimos Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Jesus, you are the Lord of my life. ¿Es en serio? ¿Es eso verdad? Really? Is that true? ¿Jesús es el Señor de tu vida? Is Jesus the Lord of your life? ¿O es simplemente el invitado especial de tu corazón, de tu casa? Or he is just the special guest in your house? Porque el invitado especial tú lo puedes recibir con cariño, Because a special guest you can receive with love, pero no puede tocar nada. but can't touch anything. Yo puedo entrar a tu casa, pero no puedo mover nada. I can enter your house, but I can't move anything. Muchas veces tenemos así a Jesús en nuestra vida, And sometimes we have Jesus like that in our lives, como el invitado especial. like the special guest. Eres tan especial, Jesús, pero no muevas esta área de mi vida. You're so special, Jesus, but don't move this area of my life. No, a mi familia no la toques. Not my family, don't touch it. Mis finanzas, menos. My finances, less. Mis tiempos, menos. My time, less. Ir a la iglesia, no, porque tengo que ver una serie en Netflix. Going to church? No, because I have to watch a series on Netflix. ¿Jesús realmente es el Señor de tu vida o es el simple invitado especial de tu corazón? Is Jesus the Lord of your life, or he is the special guest of your heart? Son dos diferencias muy interesantes, muy grandes, These are two very interesting and very big differences. y quiero que puedan analizar esta pregunta. And I invite you to analyze this question. Pero el centurión le dijo, Señor, Señor, But the centurion said to Jesus, Lord, Lord, no soy digno de que entres bajo mi techo. I'm not worthy that you should come under my roof. ¿Notan la humildad del centurión? Notice the humility of the centurion. ¿Por qué dijo esto el centurión? Why the centurion say this? Imagínense la casa que debe tener este centurión, aquel que pagaba el imperio romano, aquel que tenía esclavos, sirvientes. Can you imagine the house that this centurion must have? The one who was paid by the Roman Empire, those who had slaves and servants, Y le dice a Jesús, no soy digno de que entres bajo mi techo. and says to Jesus, I'm not worthy that you should come under my roof. Ahí en Lucas 7, 4 y 5 In Luke 7, 4, and 5, se comenta este mismo pasaje, this same passage is commented. pero existen ciertos cambios, más detalles. But there are certain changes or details. Sabemos que Lucas era más detallista. We know that Luke was more detailed. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. It says, they came to Jesus and besought him earnestly, saying, it is worth it that you should grant this to him, for he loved our nation and built a synagogue. Lucas nos está hablando, nos está dando un poco más de detalle. Luke is telling us, is giving more details, Es que este centurión apoyaba a los judíos. that this centurion supported the Jews, Le construía sinagogas built synagogues, para que pudiesen estudiar la palabra. so they could study the Word of God. Entonces podemos pensar que este centurión conocía la cultura y también la ley judía. So we might think that this centurion knew the Jewish culture and the laws. Y ustedes saben, o espero que sepan, que gracias a Pedro, And you know that thing, Peter, que para los judíos era abominación entrar a la casa de un gentil. that for the Jews it was abomination to enter the house of a Gentile. Y el centurión le dijo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. And the centurion said to him, I'm not worthy that you should come under my roof. No soy digno, yo te conozco. I'm not worthy, I know you. Sé que eres judío, yo sé que tú no puedes entrar a la casa de un gentil. I know that you are a Jew, I know you cannot enter the house of a Gentile. ¿Qué sabía este centurión de Jesús? What did this centurion knew about ¿Qué Jesus? sabía? What did he know?
Y podemos ver la actitud de este centurión que sigue bien. And we can see this attitude of this centurion that continues well. Sigue poniendo más detalles porque vemos que no le permite entrar bajo su techo. He continues to get more details because he doesn't allow him to enter under his roof. Porque se siente indigno de que esté bajo su techo. He feels unworthy that he is under his roof. Pero le dice una frase muy interesante. But he tells him a very interesting word. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Only say the word and my servant will be healed. Y esta parte realmente me conmueve mucho. And this part touches me very much. Fíjense lo que dice el versículo 9. Just go to verse 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Verse 9, for I also am a man under authority, and I have soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. And to my servants, do this, and he does it. ¿Qué está diciendo el centurión sobre la autoridad? What is the centurion saying about authority? ¿Qué está diciendo el centurión sobre estar en una posición? What is the centurion saying about being in a position Pero en una posición donde tú puedes mandar, donde tú puedes dar órdenes. where you can command and give orders? Está diciendo que la posición de autoridad es para alguien que diga y las cosas obedezcan. The position of authority is for someone to say and things and obey things. Pero ¿por qué se lo está diciendo a Jesús? But why he is telling that to Jesus? ¿Será que Jesús era su máxima autoridad? Maybe Jesus was his ultimate authority. ¿Qué sabía el centurión para decirle a Jesús, yo sé que tú tienes autoridad? What did the centurion know to say, I know that you have authority. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Just say the word and my servant will be healed. Y yo creo que hagamos un ejercicio rápidamente y vamos al primer libro de la Biblia. I want us to do Genesis. an exercise, and let's go to a book, the first Genesis book of the capítulo Bible, 1. Genesis chapter 1. No sé si han leído Génesis así de esta manera. I don't know if you have read Genesis this way, Y quiero que vean las tres primeras palabras de algunos versículos que les voy a decir. and I want you to read the first three words of the verse that I'm going to tell you. Por ejemplo, el versículo 3 Verse 3, for example, empieza y dice, y dijo Dios. begins and says, and God said, Versículo 9, versículo 14, verse 9, 14, versículo 24. verse 24, Entonces aquí una pregunta teológica muy profunda para a ustedes. very theological question now for us. ¿Cómo creó Dios el universo, la tierra? How did God create the universe, the earth? Solamente diciendo, Just saying, nada más que eso. nothing more than that. ¿Saben? Me comentaba un compañero acerca de un misionero que estaba en una tribu A colleague told me about a missionary who was in a y tribe, este era el encargado de traducir la Biblia and he was in charge of translating the Bible al idioma de la tribu. into the language of the tribe. Y cuando logró traducir el Génesis And when he was able to translate Genesis, y se los empezó a leer, he started to read it. y cuando iba diciendo Dios creó, Dios dijo, Dios hizo, And when he was saying God created, God said, God made, estas personas de la tribu se empezaron a hablar entre ellos. these people of the tribe began to talk Y among themselves. mientras seguían leyendo, ya su murmuración era más fuerte. And as he continued reading, they could hear each other because their mourning was louder, Hasta el punto que el traductor tuvo que empezar a gritar a leer la Biblia. to the point that the translator had to start reading shouting because of the Y noise. luego se le acerca un anciano de la tribu And then an elder of the tribe que manejaba obviamente el idioma del traductor who speaks the language of the translator approached y him. le dice, ellos están así porque toda su vida se la han pasado creyendo en el Dios del agua, en el Dios del viento, en el Dios de la vegetación. And told him that they were like this because all these people of the tribe were speaking the language of the translator, and told him they are like this because their life have spent worshiping the God of water, the God of wind, the God of vegetation, and Y ese Dios que tú estás presentando
ese sí tiene poder. And that God that you are presenting has power. Porque solo abrió su boca y fue hecho. He only opened his mouth to say, and it was done. Ese sí es un Dios de verdad. That is a real God. Y saben, eso nos debe llevar a pensar mucho más allá. And you know, that must let us think further. Incluso a mí como estudiante de Biblia, And as me, as a seminary student, que conozco los pasos de la creación, cómo se formó, la lógica, la teología, that I know the step of creation, how it was formed, the logic, the theology. pero estas personas escucharon el Génesis una vez But these people heard Genesis only y once, ya pudieron conocer el carácter de Dios. and they already know the character of God. ¿Cómo están leyendo la Biblia hoy? How are you reading the Bible today? ¿Qué esperas al leer la Biblia? What do you expect when you read the Bible? Tener toda esa información en la mente y poder contestar To, to have all the information in your mind and to answer a question? y que digan, wow, él sabe mucho. And to say, wow, he knows too much? Cuando leemos la Biblia solamente buscamos tener un concepto teológico When we read the Bible, do we only seek to have o theological knowledge? realmente buscamos ver el carácter de Dios. Or do we seek to know more about God's character? Buscamos conocer su corazón, We seek to know his heart, su persona, lo que ama, lo que aborrece, lo que le gusta, lo que no le gusta, his person, what he loves, what he hates, what he likes, what he dislikes, sus propósitos, sus planes, his purposes, his sus plans, deseos para mí, his desires for me, lo que quiere transformar en mi corazón. what he wants to transform in my heart. De él se trata la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis. From Genesis to Revelation, it's about him. Yo te animo a que cada vez que tú puedas abrir la Biblia puedas ver el carácter de Dios. I encourage you to every time you open the Bible, you can see the character of God. Como esas personas que escucharon el Génesis por una vez y pudieron ver el carácter de Dios. Like those who heard Genesis 1 once and could see the character of God. Él dijo las cosas y fueron hechas. And he said things and the things were done. Solamente di la palabra. Only say the word. ¿Qué sabía el centurión? What did the centurion know? Vamos a Mateo. Let's go back to Matthew 8. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. For I also am a man under authority, and I have soldiers under me. And I said to this one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. ¿Qué está diciendo el centurión a Jesús? What is the centurion saying to Yo Jesus? sé que quién eres tú. I know who you are. Yo he escuchado de ti, yo te he visto, yo sé quién eres. I've heard of you, I've seen you, I know who you are. Tú solamente dices las cosas y las cosas obedecen. You just say things and things obey. Yo sé quién eres tú. I know who you are. Y prácticamente, ¿qué está diciendo el centurión aquí? So what is the centurion saying here? Yo sé que eres Dios. I know that you are God. Al oír Jesús, versículo 10, Verse 10. al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. And when Jesus heard it, he marveled and said to them that follow him, verily I say unto you, I have not found so great faith. No, not in Israel. ¿Cuál es la fe que se requiere? What is the faith that is required? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fe? What are we talking about when we talk about faith? ¿Estamos hablando de creer solamente? We are talking about simply believing. ¿Pero de creer qué? Believing what? ¿Creer que Santa Claus existe? Believing that Santa Claus exists? Si crees que Santa Claus existe, ¿eso es verdad? If you believe that Santa Claus exists, is that Y true? si lo crees con todo tu corazón, ¿es eso verdad? If you believe it with all your heart, is that true? Y si crees que el conejo de Pascua existe con todo tu corazón, ¿se hace verdad? If you believe that the Easter Bunny exists with all your heart, it becomes true? No. Porque el poder no está en nosotros. No, because the power is not in us. ¿Qué es la fe que se requiere? What is the faith that is required? ¿Saben qué es la fe que se requiere? You know what faith is Vamos a required? hacer un ejercicio muy práctico. Let's do something practical. ¿Cuánto es 2 más 2? How much is 2 plus 2? 4. 4. ¿Seguro que es 4? Are you sure it's 4? No me respondieron muy conforme. You weren't very positive. ¿Cuánto es 2 más 2? How much is 2 plus 2? Cuenten sus dedos. Count your fingers. No tienen duda, ¿verdad? You have no doubt, right?
No hay duda porque es 4. There's no doubt because it's 4. Porque cuando algo es verdad no hay dudas. Because when something is true, there's no doubt. En la verdad no tenemos dudas. En la verdad es algo absoluto. In the truth, we have no doubt. In the truth, it's something absolute. Si yo le digo, ¿de qué color es la pared? Because if I say, what color is this wall? Nadie me puede decir que la pared es negra. Nobody can tell me that the wall is black. Porque cuando es verdad no existe dudas. Because when there is no doubt, no one can, there's no doubt. Y No one quieres can tener fe contradict. de verdad, If you want to have faith, or really faith, cree en la verdad misma, you have to believe in the que truth es la palabra itself. de Dios. That is the word of God. Porque la verdad nos va a hacer libre. Because the truth will set us free. Dice, yo soy el camino y la vida. And Jesus say, I'm the way and the life. Yo los animo a que crean esta verdad. I encourage you to believe in this truth. No hay nada más sencillo que creerle a esta verdad. There's nothing simpler than believing in the truth Y este es itself Jesús. and in Jesus, ¿Qué es la fe que se requiere? which is the faith that is required. Es creerle a lo que Él dice It is to believe what He says y querer saber lo que Él dice. and to want to know what He says. Y aquí está, en su palabra. And it's here in His word. Su palabra es verdad. His word is truth. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? To whom shall we go if you have the word of eternal life? La palabra de Dios debemos de creerla. We must believe the word of God. ¿Qué es Cristo para ti? What is Christ for you? ¿Tienes esa fe que se requiere? Do you have that faith that is required? Tú puedes decirle al Señor, solamente di lo que tú quieras de mí, porque sé que lo vas a hacer y yo solamente voy a obedecer. You can tell Lord, you can just say, Lord, do whatever you want from me, because it is going to be done. Porque yo sé que tú eres un hombre con autoridad y tú me vas a decir, ve y yo voy a ir. Because I know that you are a man of authority. You're going to tell me, go, and I will go, Y lo voy a hacer and I will do it, porque sé que eres el Señor de mi vida. because I know that you are the Lord of my life. Al oír Jesús se maravilló. When Jesus heard it, he marveled. ¿Y quieres tú maravillar al Señor? And do you want to marvel your Lord? Según lo que dice el texto, no es un invento mío, dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. According to what the text says, it's not my invention. No. Truly I tell you, not even in Israel have I found so much faith. No era una fe poquita, era una fe grandota. It was not a little faith, it was a great faith. Es decir, yo sé, Señor, ¿quién eres tú? I know, Lord, who you are. Porque la fe que se requiere es saber la verdad. Because the faith that is required is to know the truth. Versículo Dios Dios dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verse 10 says, God said that many will come from the east and the west and sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. ¿Quieres saber esto? Esto se está cumpliendo. Do you want to know this? This is becoming true. Porque nosotros no merecíamos escuchar la palabra de Dios. Because we did not deserve to hear the word of God. Porque si tú estás sentado el día de hoy aquí, If you are sitting here today buscando de que Jesús looking for Jesus entre a tu vida, that comes to your heart, to your life, esto se está cumpliendo. this is coming true. Del oriente y del occidente. Pero adivina qué, From the east and from the west. And guess what? la tarea ahí no termina. The task does not end Hay there. muchos que no conocen al Señor, There are many who do not know Jesus, pero que también pueden sentarse con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. but they may also one day sit with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom. Y ese es mi trabajo, es tu trabajo, mi tarea, tu tarea de llevar ese mensaje a los. And this is my job, your job, to bring that message to those people. Versículo 11, malos hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Verse 11, but the children of kingdom shall be cast out into outer darkness.
there shall be weeping and gnashing of Y teeth. aquí viene la parte más fea, And here comes the ugliest part, que muchos tratan de evitar hablar de esto que es el infierno. that many try to avoid talking about hell. Pero es una verdad, But it is true, tan verdad como la que Jesús vino a salvarnos. as true as the truth that Jesus came to save us. Y es tan necesario predicar sobre el infierno el día de hoy, And it is so necessary to preach about hell today, porque vivimos en un mundo perverso. because we live in a perverse world. Porque Jesús nos va a decir, te quiero tal y como eres, Because Jesus is going to say, I love you just the way you are. y aunque sigas así, te voy a seguir amando. And even if you stay the way, I will continue to love you. No, hermanos, no. No. Hablemos sobre la autoridad, de la santidad, perdón, que exige al creyente cuando hablamos sobre Dios. Let's talk about the holiness that God demands from the believer. Debemos entender que Dios aborrece el pecado, We must understand the fact that God hates pero también sin, que tenemos un Dios celoso y derrama su ira sobre el pecador. but also that He is jealous and pours out His wrath to the unrepentant sinner. De esa persona que no se arrepiente y vive bajo el pecado. That person that lives under sin. Hablemos de las consecuencias de escupirle la cara a un Dios perfecto, santo, Let's talk about these consequences of a ese spitting in the Dios que face rechazamos constantemente. of a perfect and loving God. Es muy sencillo de entender porque nuestro corazón es engañoso It's very simple to understand because our heart y no is queremos deceitful, entender las consecuencias del pecado. and we don't want to know the consequences of sin. Hoy en día los cristianos aman más a los perros que a los misioneros. Today, Christians love more puppies than missionaries. Hay más inversión en un perrito que en un misionero. There's more investment in a puppy than in a missionary today. Si yo pateo un perro en la calle, el dueño se va a enojar. If I kick a dog in the street, the owner is going to be angry. ¿Y qué diferencia hay si pateo un perro policía? And what a difference does it make if I kick a police dog? ¿Qué me va a hacer si yo pateo a ese perro policía? What will they do if I kick that Que dog pertenece al Estado, que pertenece al gobierno. that belongs to the state, to the government? Las consecuencias van a ser más fuertes. The consequences are going to be stronger. Y ahora si pateo al perro del presidente, Now, imagine if I kick the dog of the president, me van a desaparecer. they will disappear me. Ahora imagínate ofender a un Dios eterno, santo, Now imagine offending an eternal and holy God, constantemente ofenderlo con tan solo el hecho de respirar constantly offending Him just by breathing, y que no queremos glorificar su nombre. and that we don't want to glorify His name. El infierno, hermanos, debe movernos a predicar el Evangelio. The hell should move us to preach the gospel. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be the weeping and gnashing of Siempre me ha llamado la atención cuando se refiere al infierno con estos dos aspectos, lloro y crujir de dientes. It has always got my attention when it's referred to hell in this aspect of weeping and gnashing of teeth. ¿Cuándo crujimos los dientes? When do we gnash our teeth? Cuando estamos enojados. When we are angry. ¿Saben algo? Muchos se preguntarán, ¿por qué es esa actitud en el infierno? But many may ask or wonder why that attitude in hell. Porque aún ahí, y a pesar del sufrimiento que van a estar pasando, van a seguir blasfemando contra el nombre del Señor. Because even there, in spite of the suffering that they will be going through, Y they le van will a- continue to blush against the name of the Lord. Y le van a decir al Señor, tú me trajiste acá, es tu culpa. And they will say, you brought me here, it's your fault. Y no van a reconocer nunca de que ellos nunca se arrepintieron. And they will never recognize that they were the ones who never Entonces Jesús le repented. dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Then Jesus said to the centurion, go as you have believed, so be it done to you. And his Y servant por was healed favor, si that very estudian la hour. Biblia, no confundan este versículo. So if you study the Bible, do not confuse this verse. Este versículo no habla de sanación, This verse is not talking about healing. habla realmente de la fe. It speaks about Habla faith. de creerle a Él
It's about believing Him. Habla de humillarte ante Él It speaks of humbling y yourself saber before Him reconocerlo por quién es Él. and knowing how to recognize He for who He Y is. créame, no hay mayor amor And que there is Jesús. no greater love than Jesus. Pero recuerda, ¿cuál es tu fe? But remember, what is your faith? ¿Cuál es la fe que se requiere el día de hoy? What is the faith that is required today? Y toma este consejo que viene de parte de Dios Take this advice that comes from God y que nos enseña a través de este centurión and teaches through this centurion que lo único que necesitamos para conseguir el milagro que anhelamos that all we need to get that miracle we need, es fe y decirle al Señor solamente di la palabra it's faith, and saying to the Lord, just say the word, y Él lo hará para la gloria de su nombre. and He will do it for the glory of His name. Vamos a orar. Let's Incline pray. su rostro. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Dear Father, we thank you for your word. Gracias, Padre, porque podemos aprender acerca de la fe. Thank you because we can learn about faith. Y ayúdanos, Señor, a entender que no solamente es algo de conocimiento, Help us to understand that it's not only knowledge, sino que va un poco más allá. it goes deeper. Ayúdanos a aumentar nuestra fe, a caminar por fe, Help us to strengthen our faith and walk by faith, a confiar de que tú tienes planes perfectos para cada una de nuestras vidas. to trust that you have perfect plans for our lives. Ayúdanos a esperar muchas veces. Help us to wait and to hope on you. Ayúdanos a vivir confiando de que tú tienes los tiempos Help us living trusting that you have the y times que a pesar de las dificultades, de las pruebas, and sufferings and proofs. tú tienes un plan perfecto para nuestra Apart vida. from that you have a perfect plan for us. Y sabemos que nada es por casualidad. And we know that anything is casualty. Y si tú estás sentado en este momento aquí en esta iglesia And if you are here now in this church y tú sientes que realmente necesitas de más fe, and you feel that you need more faith, pídele al Señor ask the Lord en el silencio de tu in the alma. silence of your heart. Padre, ayuda a las personas que están sentadas Father, aquí help people that are seated here, y que puedas entrar realmente como el Señor de su corazón that you can be the real Lord of their hearts, y no solamente como ese invitado especial. and not only as that special guest. Padre, bendice a esta congregación en el nombre de Jesús. Amén. Bless these people in Jesus' name. Amen.